del tiempo que tú has soñado, de la eternidad, Señor, que tú has marcado para nosotros. Por eso, Señor, te doy la gloria, te doy la honra y la alabanza por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás en mí. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. 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 Oh, aleluya. Aleluya. Santo, santo,
alabamos, Dios. Te bendecimos. Di conmigo, te bendecimos, Señor. Gracias, gracias. Qué lindo poder estar entendiendo algunas cosas que están escondidas en la palabra, pero que son poderosas. Si Él, que en Él fueron creadas todas las cosas, la iglesia fue creada en Él. Si en Él está la plenitud y habitó corporalmente la plenitud de la deidad y nos transfirió a nosotros, y vosotros estáis completos en Él, que Él es cabeza sobre todo principado y toda potestad. ¿Cuál es el lugar que usted y yo tenemos si estamos plenos en Él? ¿Se da cuenta que a veces algunos desconocimientos de ciertas cosas que están escondidas en la palabra nos pone por debajo y vemos al gigante más grande de lo que es, a las circunstancias que tienen gobierno sobre nosotros, cuando en realidad ya tenemos gobierno sobre ellas? Usted y yo ya tenemos gobierno sobre toda circunstancia. Por eso, qué importante que se despierte el deseo de aprender. Muchos de los que a veces, o muchos no, algunos de los que están haciendo la escuela en estos días, la expresión es no entiendo. Y yo le digo, insistí, insistí, insistí. Hoy hay cosas en mi vida que después de casi 30 años de caminar con el Señor, muchos que estamos trabajando al frente de los servicios, hoy hay cosas que recién Dios sigue revelando mi vida. Insistí, insistí, créele. Estamos frente a la mejor escuela, que no es la escuela de la vida. Usted sabe que hay muchos que han considerado que la escuela de la vida es mayor que la escuela del Señor. Equivocado. La vida nos enseñó una parte y no lo damos como anulado porque es parte de quienes somos. Pero la escuela del Espíritu es la que potencia nuestra vida. Y cuando nos involucramos en la escuela del Espíritu, es que recién, escuche bien, recién ahí podemos ver que si lo que habíamos hecho en la escuela de la vida, entre comillas, era correcto o no. Porque si no lo pasamos por el filtro que es la palabra, es como mucha gente dice, no, pero yo soy una persona buena, yo no hago mal a nadie. Tome asiento. ¿Quién escuchó esa expresión alguna vez? No, yo soy una persona buena. Es más, y algunos dicen, estoy bien con Dios. La cuestión es si está bien con el Hijo. Acá es el hecho de estar bien con el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y podemos entrar y entrar y entrar, por eso doy gracias a Dios. Hoy a la mañana le comentaba a mi esposa y recién hablaba con el apóstol Juvenal y le decía, mirá, lo que estamos aprendiendo aquí lo estaban ministrando de Córdoba hoy a la mañana, que hablaba justamente de que a causa de que murió el dueño de las promesas, esas promesas nosotros heredamos, son nuestras.
Y era necesario que acontezca eso. Y yo hoy cuando meditaba en esto, yo decía, por la gracia de Dios, mi padre natural, pudo lograr algunas cosas en su vida, las cuales nos dejó como herencia. Pero mientras que papá vivía, eran las cosas del padre, de mi padre. Ojo, nunca dejé de disfrutarlas, porque siempre fueron también beneficio para mi vida, pero eran de mi padre. Él parte y quedó mi madre, que también había trabajado para poder estar teniendo eso, y eran del disfrute de mi madre. Pero cuando llegó el momento que parte la presencia de mi madre también del Señor, hoy usted le pregunta a quien sea, allí en Argentina, en Morón, ya no van a decir las casas de Giovanni, no, las de José Luis o la de Daniel. Automáticamente la gente sabe que ya no, porque la parte que cumplió el testador, ya la cumplió. Y así es con la iglesia de Jesucristo. El Señor pagó un precio por la iglesia y la iglesia está en nuestras manos. ¿Para qué? Para que podamos reflejar lo que Él. Entonces, esa relación de conocimiento es lo que nos va a hacer buenos administradores como Él lo hizo. Por eso es que el enemigo no quiere que te formes, que te crezca, o crecer, o formarte, como ya te digo, muchos años caminando, buscando una dirección, y bueno, estamos hasta el último día buscando la dirección y la brecha del Señor, para poder hacer y defender la obra por la cual Él nos ha entregado en nuestra mano. Nunca vamos a dejar de aprender, pero yo quiero que entiendas, ¿verdad? Hoy a la mañana, mientras que hablaba justamente de ese traspaso de la herencia, Dios me trajo memoria de eso. Claro, yo voy allá y me dicen, no, la casa de José Luis o la casa de Daniel. Y lo más lindo que hoy ya mis sobrinas tienen su casa en el predio donde estaba la casa original, y yo no digo que es la casa de Daniel, ya digo es la casa de Gisela, que es mi sobrina. Entonces estamos entendiendo de que hoy el Señor nos ha dado un lugar maravilloso de privilegio, y como fue delegado y fue entregado, yo creo que cualquiera de los que estamos aquí, los que tenemos ciertas cosas que administramos, porque todos administramos algo. Cuando vos tenés que ir a pagar la luz de tu casa, estás administrando tu dinero. Cuando tenés que ir a hacer la compra, a comprar en el mejor precio, tratando de buscar la economía del hogar, estás administrando, ¿verdad? Sos un administrador. Dios te confió una parte de la vida cotidiana para administrar. Cuando vos tenés una cierta cantidad de tiempos de 24 horas, vos tenés que administrar los tiempos eso para poder tener una parte para ti, una parte para el Señor, una parte para tu familia, ¿verdad? Es decir, estás administrando. Y hacer esas administraciones con sabiduría provoca que usted esté actuando en justicia. Si yo le quito una parte del día para mi Dios, estoy siendo injusto con mi Dios. ¿Se entiende? Si yo le quito una parte para mi familia, ¿verdad? También no es justicia. Pero Dios nos dio justamente a mi descanso. Entonces tenemos que entender que Él hasta el tiempo nos ha entregado para poder ser administradores de todas las cosas. Y a su nombre. Esa capacidad se incrementa a través de la comunión, se incrementa a través de conocer. Ayer estaban hablando en la radio los muchachos cuando estaban haciendo la radio y hablaban del amigo o de la amistad en Desconectados.
Y cuando hablaban de la amistad, hablaban del hecho de tener una intimidad de conocimiento, ¿verdad? Inviertan eso. A veces por ahí es cansador, pero después empieza a deleitarte, te empieza a gustar. Y empezás a buscar, wow, y aquí, allá, esto. Cuando te conectás verdaderamente, te empezás a deleitar. Por eso que el otro lucha contra eso. Pero cuando venís acá, para eso hay Biblia. ¿Quién no tiene Biblia de estudio acá? Levante la mano. ¿Hay alguno que no tenga Biblia de estudio? ¿No tiene? No, ¿quién no tiene? Dije. No tiene, venga. La bendigo. La bendigo con esa Biblia. Úsela en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Dale fuertes palmas al Señor. Sí, claro. Si Él la proveyó. ¿Alguien más no tiene Biblia de estudio? No, tú tienes. La del expositor la tiene. Sí. La que se trajeron de allá del Palacio Peña. Lo estamos publicando porque queremos que lo puedan estar recibiendo cuantos quieran, ¿verdad? No es exclusivo, ¿verdad? Porque el conocimiento no es exclusivo solamente de los que pueden estar viniendo. Nos gusta que venga porque, claro, se hablan muchas más cosas que las propias cosas que quedan grabadas, ¿verdad? Pero yo quiero que Él pueda estar expresando también hoy en esta mañana. El otro día y ayer también, a la noche, el viernes a la noche, vino gente que está escuchando y está viendo las enseñanzas de otros ministerios. Gente que estaba a cargo de servicios, ¿verdad? Si no me equivoco, apóstol Juvenal, bueno, tú lo vas a decir, ¿verdad? Una chica que estaba ministrando, estaba a cargo de una obra y vino a escuchar, a enseñar y aprender. Amén. Por eso es decir, anhelamos que nuestra casa crezca. Anhelamos que cada uno de nosotros podamos ser formados más y más, ¿verdad? Los propósitos por los cuales también estamos haciendo. Doy gracias a Dios por todos los que se están pudiendo esforzar y que pueden venir. Yo sé que acá hay siervos que tienen a cargo sus obras y bueno, y vienen acá y están formándose, creciendo, porque lo que recibís después impartís. Esto es lo bueno, ¿verdad? Así que bueno, apóstol, Dios te bendiga. Bueno, les bendigo en el nombre de Jesús y yo creo que es un gozo para todos nosotros que estamos aquí en esta mañana y aquellos que no estén escuchando después las grabaciones puedan compartir estas riquezas del reino de Dios. Realmente todo es un misterio
Y misterio es algo escondido que hay que sacarlo a luz para poderlo ver, conocerlo, definirlo y poder disfrutar ese descubrimiento. Y amados hermanos, quiera Dios que en esta mañana no nos tengamos como simples creyentes o cristianos, sino hijos de Dios llamados con un propósito eterno en la persona de Jesucristo. Son planes de Dios creados antes del mundo en su corazón, que Él se propuso darlo a conocer a su iglesia, al cuerpo de Cristo, que es la novia y la esposa después de Jesucristo y coheredero juntamente con Cristo de todas las riquezas, maravillas y profundidades de lo que a Dios se refiere. Amén. Y hay algo muy raro que yo quisiera compartir con ustedes, es en cuanto al apóstol Pablo, porque aparece allí Jesús en escena cuando se manifiesta como Hijo de Dios en el Nuevo Testamento, viene en carne y sangre igual que nosotros para vencer en la carne y en la sangre el pecado. Él pudo con su obediencia, con su santidad, con su sujeción a su Padre, a las leyes espirituales de su papá, vencer el pecado, y ahora Él incursionando, metiéndose en nuestras vidas por medio de la fe, hacernos a nosotros vencedores también de toda nuestra miseria y de toda nuestra pobreza. Y eso tenemos que agradecerle a nuestro Dios, es ese amor incomprensible, ese amor indecible e inmedible que tiene Dios para con nosotros. Incluso más la Escritura dice, mirad con cuán amor nos ha amado nuestro Padre, que nos llama hijos. Amén. Y no es una palabra pobre, es una definición de Dios en el mundo espiritual, es algo establecido por Dios. Él nos ha establecido como hijos, aunque nosotros nos veamos que fallamos, que tenemos debilidades, que tenemos lucha, que tenemos conflictos. Eso no quita lo que Dios ya... Es decreto, son decretos, porque Él es el Rey del universo, Él es el creador y establecedor y sostenedor de todas las leyes establecidas, conocidas o por conocer, y Él decidió que nosotros somos sus hijos y punto, no hay discusión, nadie puede discutir lo que Él dijo, es un decreto. Amén. Pero más que esto es que nosotros quieramos conocer los tiempos que estamos viviendo, y es a través de la palabra, esa palabra escrita, que es revelación de Dios para los que creen. Y nosotros somos creyentes, pero más que creyentes, hijos de Dios. Y Él quiere que nosotros estemos suficientemente... La palabra dice que la novia tiene un atuendo, una preparación para presentarse a su esposo. Y el atuendo que nosotros debemos tener como novia de nuestro Señor Jesucristo es prepararnos espiritualmente, en la mente, meter la ley de Dios, la palabra de Dios, la revelación de Dios escrita, meterla en la mente y ser movidos, motivados, gobernados, dirigidos por esa ley que está en la mente y en el corazón, en el hombre interior. Usted va a leer en Deuteronomio que había un tabernáculo donde Dios se manifestaba, le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba al pueblo. Bueno, la iglesia cumple el lugar del tabernáculo, pero más que tabernáculo, nosotros somos el tabernáculo, no es el recinto, el tabernáculo, sino nosotros nos unimos en este lugar para que Dios imparta bendición, revelación y presencia de su Espíritu y vaya poniendo en nuestras mentes su ley, su revelación, su propósito, su dirección. Eso debemos entenderlo y debemos asumirlo. Hablaba yo de Pablo, Dios lo eligió a él, y en algún momento él dice, Dios que me eligió desde el vientre de mi madre para reflejar o revelar en mí a su Hijo Jesucristo. Y yo quiero compartir con ustedes un pasaje así de Efesios, que es lo que estamos nosotros haciendo en las clases. Efesios capítulo 3. Es algo extraño lo de Pablo. 12 apóstoles fueron elegidos para estar con Jesús. 12 apóstoles caminaron con Jesús durante todas sus tareas, y esos apóstoles en alguna manera experimentaron, vieron y fueron testigos videntes, palpables, y también en esa experiencia empírica, o sea, experiencia real con Jesús en todos sus pasos. Pero uno que no caminó con él, que es Pablo,
nos escribe 13 epístolas de doctrinas de revelación a la iglesia. Es la doctrina de la iglesia, nos sostenemos por las doctrinas de las epístolas de Pablo. A no ser las de Juan, de Pedro, Santiago y Judas, después todas las otras epístolas son de Pablo. Quiere decir que esa fue la voluntad y el propósito de Dios. Y acá dice, sí, Efesios 3. Sí, ¿3 cuánto? 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Y ahí. Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Gentiles somos nosotros todos, ¿verdad? Y él fue preso de Cristo con ese propósito, que a través de Pablo Dios se le plació y se le dio el que seamos enseñados en las revelaciones del Espíritu, para que seamos adiestrados, capacitados para lo que Él quiere hacer en este tiempo, es revelar su reino a toda la humanidad, a todas las naciones, y cumplir desde antes de la fundación del mundo su plan eterno de salvación. Es un plan eterno de salvación, salvación eterna, que compone todas estas cosas que revela esta epístola. Sí, ahora seguimos. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio. No, el misterio. El misterio, perdón, como antes lo he escrito brevemente. Lo raro de este hombre es que él conoció la ley, conoció toda la ley, era guardador de la ley, y en algún momento él dice que en cuanto a la ley era irreprensible, es decir, que él entendió, aprendió, la cumplió y se apercibió de la ley. Pero sin embargo, Dios cambia su mente, cambia su teología, cambia su dirección, cambia su tendencia, para que él sea un expositor de la gracia. Tanto es así que lo primero que hace Pablo cuando tiene ese encuentro con Jesús, que cambió su vida como la tuvimos nosotros, que estábamos en el mundo y en algún momento de nuestra vida tuvimos un encuentro con Él, y Él cambió nuestra existencia, cambió nuestro norte, cambió nuestra brújula, cambió nuestra mente, cambió nuestros sentidos. También lo hizo con este hombre. Y lo primero que este hombre dice: ¿quién eres? Yo soy Jesús, al cual tú atacas, al cual tú, por tu ignorancia, me persigues. Y él dice: ¿qué quieres que yo haga? Qué interesante. Y yo esta mañana pensaba en casa, antes de venir acá, qué raro ministerio el de Ananías, porque viene a ser padre espiritual de Pablo en cuanto a la gracia, porque lo bautiza, lo adoctrina y después lo lanza al ministerio. Y después Ananías desaparece por así. Aparece ahí nomás. Qué cosa extraña, ¿verdad? Pero se entiende que Ananías era un hombre preparado por Dios. Y Ananías dice: este hombre es un cruel perseguidor de la iglesia. Dice: pero instrumento útil me es este. Estos son los planes que Dios tiene. Lo tiene contigo, lo tiene conmigo, lo tiene con el apóstol. Ojalá, y esto no es por razonamiento, ni entendimiento, ni preparación de hombre. Esto es por decreto de Dios. Son misterios, son cosas que Dios no lo va a expresar, no lo va a hacer entender, sino que por fe tenemos que asumirlo. Tú eres un hijo de Dios y estás aquí en esta mañana porque es el plan de Dios que estuvieras aquí en Seguimos en el versículo. Sigue 4. hablando y dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leyendo lo cual, o sea, Dios nos está pidiendo, nos está diciendo en esta mañana que no vengamos solamente a los cultos, todos los cultos, a cantar coritos, a escuchar un mensaje y después saludar a los hermanos y irnos. Vengamos a buscar los misterios de Dios, o sea que leyendo lo cual podéis entender, como yo dije en esta mañana, es una réplica, este salón es la réplica del tabernáculo. Dios quiere implantar sus leyes en nuestras mentes, darnos revelaciones domingo a domingo o los días que vengamos. Él va a ir trabajando en nosotros para transformarnos. Aunque nosotros seamos débiles, la transformación viene por la palabra de Dios. La palabra dice que somos lavados por la palabra. Y Él va estableciendo en nuestros corazones su reino por la palabra. La palabra hace la obra, es una palabra viva, es espíritu, pero es una palabra que ejerce su función. Dice: ella hará todo aquello para lo cual es enviada, no volverá a Dios vacía. Es decir, que venimos aquí, nos abrimos a Dios y Él mete su bagaje espiritual y transforma nuestras vidas. Tenemos que proponernos a no dirigirnos nosotros, sino ser dirigidos. Dentro nuestro está el Espíritu Santo, está el Padre y está el Hijo, ¿verdad? Y entonces es el reino de Dios que ha entrado a nuestras vidas, pero dejémonos reinar por Él, dejémonos someternos por Él. Someteos a Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo, o confirmará
y establecerá. Debemos someternos a Él, amén, que el Señor nos ayude. No es que yo pretenda dar una clase, no es que yo pretenda aconsejar. En la palabra de Dios, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en cuanto al misterio de Cristo. Aceptemos la revelación de la palabra. Y yo hablaba con el apóstol hace unos días, que nosotros tenemos la palabra, que es la Biblia, es una revelación directa. Pero cuando usted lee, hay una revelación indirecta del Espíritu Santo que hace fluir de esa misma palabra lo que Él quiere tratar con cada uno de nosotros, porque Él tiene un trato especial, único, con cada uno de nosotros, de acuerdo al llamado y al propósito en el cual tenemos en el reino de Dios. Todos somos tratados de una forma diferente. Por eso hay una palabra por allí, que es la multiforme gracia de Dios, la multiforme sabiduría de Dios, multiforme, de acuerdo a la aplicación. Es como nosotros, si vamos a tener que trabajar como mecánico, tenemos distintas herramientas de acuerdo a la función. Bueno, así somos nosotros, somos herramientas en el propósito eterno de Dios. Seguimos en el versículo 5. Y el verso 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. A los hijos de los hombres en forma general, al pueblo de Israel no se dio a conocer. En el Nuevo Testamento, también escrito por Pablo, dice, los ángeles anhelan saber lo que nosotros sabemos, o debiéramos saber, tenemos que saber. Los ángeles anhelan y no les es revelado. Los que escribían estas cosas preguntaban para qué tiempo y para qué personas eran, y no les fue dado a conocer. Es a la iglesia que se revela, para que usted vea cuál propósito Dios tiene. Y recién el apóstol hablaba de que somos herederos y que el documento de una herencia se abre cuando muere el testador. Nosotros fuimos llamados para ser coherederos con Cristo, pero tenía que haber muerte para que la herencia saliera a luz. Usted sabe que cuando muere el heredero hay un escribano o un abogado que tiene allí en su cofre el documento firmado por el testador, y se abre y recién ahí tiene la eficacia de cumplirse, digamos, de que el heredero se haga cargo de su herencia. Pero hay algo muy importante, y ya seguimos leyendo, apóstol. Pablo también dice en Gálatas que el heredero, mientras que es niño, en nada difiere del esclavo, y eso es muy importante entenderlo. ¿Qué quiere decir cuando es niño? Cuando no tiene asesoramiento espiritual, cuando no tiene conocimiento, madurez, no difiere de un esclavo. O sea, no se le puede dar la herencia porque no sabe ni de qué se trata ni para qué se le da. Y yo pensaba mientras estaba sentado allí, un bebé cuando nace, o sea, nosotros podemos ser bebé en Cristo y nacemos. Cuando usted nace, se ha envuelto en la placenta, en el ombligo, y está lleno de sangre. Y usted puede decir, ay, qué asquerosidad, ¿verdad? Pero es un heredero, es una persona. Se le corta eso, se le lava eso, pero después se le pone pañales, se hace caquita y esas otras cosas, ¿verdad? Se ensucia. Y a usted le da asco, pero sigue siendo el heredero. Es niño, dejó de ser bebé, dejó de ser feto, pasó a ser niño, empieza a crecer, y usted ve que todos esos pasos se va dando, pero es heredero y es hijo. Va creciendo, va madurando, va a la escuela, va al liceo, va a la universidad, y entonces recién ahí se hace, o sea, tiene madurez como para manejar la herencia. Eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando tuvo entendimiento y sabía que él era heredero, dijo al padre, dame lo que me corresponde. Dios quiere darle a usted como heredero maduro lo que a usted le corresponde. Usted es heredero. Hay una Biblia entera diciendo que hay promesas para usted. Deje de ser niños, dice Pablo, que dejemos de ser niños y seamos niños para la maldad, pero seamos maduros para las cosas de Dios, para el reino. Por eso dice acá, misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles. Ahora es revelado, es el tiempo de revelación, es la última dispensación. Dispensación es un tiempo establecido por Dios para ejecutar ciertas tareas o ciertos decretos en su inmensidad de sabiduría. Y Él quiere que nosotros entendamos que no estamos para andar miedosos de las pandemias. La pandemia ya pasó, ya ni se acuerde de eso. Pero nos ha sometido a que estemos en la iglesia, amados hermanos, y en casa, no solamente en la iglesia. La iglesia es un componente de agrupación. Pero aún en nuestra individualidad, Él quiere revelarnos las cosas últimas. Yo le comentaba al apóstol el otro día que he notado que han muerto muchos pastores y creyentes en este tiempo. Yo creo que es una forma muy, digamos,
sutil de Dios estar llevando a creyentes ya en su arrebatamiento. Este está pronto, está cegando poco a poco. Porque si usted va, nosotros pensamos que la iglesia toda va a ser llevada en un solo golpe. Pero si usted va al Apocalipsis en los primeros capítulos, dice, él habla a cada uno, dice, prepárate porque si no vendré pronto y tú no sabes cuándo vendré por ti, ¿verdad? Y es individual. En todos los capítulos, en las 7 iglesias, él habla individualmente, habla al ángel de la iglesia que es el pastor, pero también habla a los creyentes. No sabemos cuándo, si vamos a irnos con toda la iglesia o vamos siendo llevados individualmente, pero yo he notado eso, que se han ido muchos creyentes y pastores con esta pandemia, no porque estuvieran en pecado o porque la pandemia tiene autoridad sobre ellos, sino que es una forma de operar de Dios. No estemos distraídos, vivamos estos últimos tiempos sirviendo al Señor como maestros y no como alumnos ni como bebés. Seamos dueños de la herencia que se nos concedió, que ya se nos concedió en Cristo Jesús. Somos herederos reales. Y el testador, el que dijo que éramos herederos, es Cristo Jesús. Él murió. Cuando Él murió se abrió los libros de la herencia a favor nuestro. Ya empezó a correr el plazo, ¿verdad? Entonces asumamos esa responsabilidad, hagámonos dueños de esa herencia y usémosla a favor del reino, porque somos representantes de un reino. ¿Se entiende? Ojalá el Espíritu Santo les dé entendimiento sobre esto. Dios quiere tratarnos como maduros y no como niños ni como bebés. Sí. Y el versículo 6 dice, mire, para la iglesia, dice, que los gentiles, nosotros, son coherederos, no los judíos, y miembros del mismo cuerpo. Ahí ya nos están incorporando. Con Cristo. Y copartícipes de la promesa de en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Una promesa que se le hizo a Abraham, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Tu simiente es Cristo. Y acá dice que los gentiles, nosotros, que no somos judíos, somos coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo por medio del Evangelio. O sea, creo que hay mucha riqueza. Amados hermanos, lea la Biblia, léala despacio, palabra por palabra, coma por coma, punto por punto, acento por acento, porque todo tiene su porqué. Dios nos está revelando. Usted ve que somos muy poquitos hoy, pero lo suficiente para recibir la comida espiritual que Dios nos quiere dar. Dice que ya debiendo ser maestros, que dejemos la leche, el Evangelio, y vayamos a las profundidades, porque ya el tiempo se está cumpliendo. Amén. El versículo 7 dice, si hay mucho más. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. A mí, que soy menos que... No, saltamos al 9. Y el 9, a ver. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Escuche la profundidad de este, versículo 9. De aclarar a todos cuál sea la dispensación. Y está hablando a nosotros como ministros, porque todos somos ministradores de la gracia de Dios. No estamos llamados para ser creyentes así, para estar sentados, para cantar coritos. Estamos llamados para revelar su reino en nosotros y que nosotros seamos, dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, dice que Él estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Ahora está haciéndolo a través de la iglesia, reconciliando a través de la iglesia al mundo consigo mismo. Por eso Él quiere incorporar, dice, de aclarar a todos, a nosotros, cuál es la dispensación del misterio escondido desde siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, en el 10, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Se da cuenta? El mundo va a conocer los misterios, el llamado de Dios a través de la iglesia, pero tenemos que primeramente recibir ese caudal, esa revelación, ese material, esa herramienta, esa sustancia, esa materia en nosotros e incorporarla en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras capacidades, para que a través de nosotros fluya hacia el mundo pecador y al mundo que aún está sin Cristo. ¿Se entiende? Pero ahí aclara y dice,
por medio de la iglesia a los principados. Bueno, y además de esto, que a través de la santidad nuestra, a través de nuestro sometimiento a Dios, ciertamente va a haber comportamientos diferentes y frutos diferentes. Por eso dice, por su fruto conocer, o sea, el que se arrepiente debe dar frutos. Y el que anda en santidad también da frutos, porque el árbol malo no puede dar frutos buenos y el árbol bueno no puede dar frutos malos. Es decir que cuando llegamos a esa capacidad y esa madurez, a través de nosotros será dado por medio de la iglesia, es dado a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales, es decir, a los demonios se van a sujetar al creyente que anda en santidad y en verdad, no un palabrero, no un cuentero, no uno que anda de cualquier manera, porque dice que en los últimos días se levantarán profetas y maestros conforme a su propia concupiscencia. Pero hay dos reinos, que es lo que nosotros estamos estudiando precisamente en las clases aquí, que hay dos reinos que se mueven, pero el verdadero reino de la luz va siempre, digamos, claro, prevalecer sobre las tinieblas. Versículo 10. Seguimos en el 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. O sea, propósito eterno. Si bien es cierto, lo anunció en la caída del hombre, en capítulo 3 de Génesis. Dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Ahí fue la primera vez que Dios dividió los dos gobiernos, las dos autoridades, y después se la reiteró a Abraham. Pero acá dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es un propósito eterno de manifestar el reino a través de la iglesia, en la iglesia y a través de la iglesia, en quien tenemos seguridad. Y acá viene algo importante para cada uno de nosotros, para mí y para usted. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. O sea, seguridad y acceso con confianza a lo que se nos ha dicho que es nuestro. Usted es heredero, hágase dueño y asuma eso y utilice, porque se nos va a pedir cuentas si no lo hacemos, porque esto está acreditado a nuestro favor. Y si aceptamos a Jesús, aceptamos todo lo que en Él es, o sea, son componentes de Jesús, ¿entienden? Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, dice Pablo, por vosotros, porque fue un hombre muy perseguido, muy golpeado, porque Satanás no quería que hubiera, digamos, una manifestación del reino a través de ese hombre, y fue golpeado y perseguido y encarcelado, y después terminó él siendo decapitado. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecido, así como Él fue fortalecido, también lo vamos a hacer nosotros, con el poder del hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, arraigados, o sea que estemos agarrados, por decir en otras palabras, y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, y conocer el amor de Cristo Jesús. Amados, que el Señor nos ayude en esta mañana. En las clases que estamos teniendo los miércoles y viernes, estamos tratando de ordenar en una forma sistemática, porque la revelación de la palabra está toda, digamos, como un tipo puzzle en toda la Biblia, pero nosotros hemos sido, por guía de Dios, ordenándola como doctrina de salvación, doctrina de herencia, doctrina de regeneración, que es, por ejemplo, a veces nosotros decimos, cuando decimos que el Señor nos perdona nuestros pecados, solamente los pecados pasados, y los presentes y los futuros, ¿qué? Pero dice que Él nos ha perdonado todos los pecados, presentes, pasados y futuros. Entró una sola vez como sumo sacerdote al lugar santísimo y presentó una sola ofrenda, un solo sacrificio, rompió el velo para que nosotros ahora podamos entrar por la fe y lavarnos en la sangre de Jesús. Es el propósito de Dios, que seamos enriquecidos en esas bendiciones, de creer por fe que nuestros pecados todos han sido perdonados. La naturaleza nuestra siempre va a estar luchando y conflictuándonos en contra de las leyes de Dios. Y vamos a tener un conflicto, pero cuando nos cimentamos, como recién dice, arraigados
Y con confianza entramos a apoderarnos de esa, sometemos al enemigo de nuestras almas que nos acusa y nos apremia y nos confunde con mentiras, con engaños, como lo hizo con Eva, porque a Eva lo que hizo fue confundirla. Dios nunca le dijo que no comiera de todos los árboles, dijo, de todo árbol comerás, no dijo no comas de todo comerás, solamente de uno no tomarás. Y él vino y lo confundió, dice, con que ha dicho que de todo árbol no se puede, no dijo eso, entró en la confusión y así cayó. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, Él quiere limpiarnos nuestra mente de la confusión. No hay que olvidar que nuestro cuerpo, también eso aprendimos en las clases, en el libro de Santiago, nos dice que, Santiago no es Pedro, nos dice que el bautismo en las aguas no nos quita la naturaleza de pecado, nos limpia la conciencia para con Dios, nos limpia la conciencia de pecado, pero no nos libra de nuestra naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Salimos del bautismo con la misma naturaleza y en esa naturaleza debemos obedecer a Dios. Es un propósito, es un desafío de parte de Dios que nosotros venzamos al pecado en nuestra propia vida a través de la comida que es Cristo Jesús. Vamos comiendo de su carne y de su sangre y vamos venciendo esta naturaleza pecaminosa. Por eso dice la Escritura, manteniendo vuestro alma, cuerpo y espíritu, las tres naturalezas o los tres componentes de nuestra personalidad, irreprensible para el día de la redención, para el día del llamado de Dios. Y eso no es tarea fácil. Eso solamente se hace cuando se vive en obediencia, en santidad y en plena madurez de fe, arraigados y cimentados en amor, y entramos, dice, con confianza al lugar santísimo y nos apropiamos de las bendiciones para nosotros. Además esto, debemos saber que somos sacerdotes. También eso escribe Pablo en Hebreos, que el sacerdocio cambió, no es el sacerdocio de Aarón, sino un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Nuestro sumo sacerdote es Jesús y nosotros somos sacerdotes inmediatos. ¿Qué hacen los sacerdotes? Sacrificios, adoración y también conocimiento de la ley hacia los demás, administración, impartición. Eso es el trabajo que tiene que hacer la iglesia y el Señor nos está llamando a eso. Amén. Aleluya. Se termina viviendo una vida ajena a lo que Dios nos dio ya. Pedimos lo que ya tenemos, reclamamos lo que ya fue entregado por desconocimiento, peleamos contra quien no tenemos que pelear, que ya está vencido. Hay muchas formas, por eso que la escuela es una escuela de liberación. Y yo dije desde el primer día que quizás mucha gente venía dispuesta a pelear y a pegar piña contra Satanás y contra este demonio que me afecta aquí, y no estamos trabajando en eso. Estamos tratando de que puedas ser libre mediante el conocimiento. Por eso la referencia es: conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Cuando uno conoce la palabra de Dios y la empieza a tomar para sí, porque muchas veces tomamos como que, esto le pasó a Pablo, esto le pasó a Pedro, esto le pasó a Moisés, que esto, y contamos muy bonitas historias de lo que pasaron, ¿verdad? Las cuales entendemos, nos edifican, nos van formando y nos van dando un parecer de la voluntad de Dios, pero cuando nosotros esas cosas las podemos trasladar a nuestra vida y le damos sentido a nuestra vida, ¿verdad? Nosotros nos preparamos. Si viene o no viene, no interesa, pero usted está preparado. Si viene o no viene esa circunstancia, déjela de lado, no la busque tampoco. No tentéis a Dios, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si viene, usted va a estar preparado. ¿Por qué? Porque tiene herramientas que van a estar dentro tuyo. Y como es así que muchas veces en los momentos más difíciles, cuando vos estuviste mal y que te pudiste orar y que pudiste sacar palabras que nunca habías pronunciado, expresiones que nunca habías dicho, ¿de dónde estaban esas palabras? ¿Dónde estaban escondidas esas palabras que pusiste en la oración? ¿Dónde estaban escondidas esas expresiones que nacieron no en un pensamiento, sino que en una rendición a Dios? De eso se trata. Dios va acumulando y va poniendo en nuestro espíritu, ¿verdad? Un recipiente, va empezando a llenar ese vaso para que justamente en el momento preciso de ese vaso pueda fluir y pueda ser efectivo contra la hueste de Satanás. Amén.
Así que bueno, de eso se trata, estamos avanzando en ese propósito y en esta semana hemos hablado un poquitito, porque el propósito poder es estar también trayendo a conocimiento a los que no pudieron venir durante la semana algunos de los temas que hemos tocado, ¿verdad? Y yo quiero tocarle un tema acá que tiene que ver, porque hay gente que, nosotros no porque estamos hablando del tema, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no entiende que el mundo espiritual es tan real como el mundo natural. Y que es tan confrontativo como cuando tú tienes confrontaciones en el mundo natural. Cuando vos tenés a alguien ahí que lo tenés que enfrentar, que lo que tenés que ver, que lo que tenés que todos los días estar ahí conviviendo con esa circunstancia que te toca vivir. Así es el mundo espiritual. Pero la gran diferencia es justamente que el mundo espiritual no se ve por los sentidos naturales que tenemos, sino por un sentido que es el Espíritu Santo de Dios que Dios puso en nosotros. Entonces ahí está la percepción, ahí está la revelación, ahí está el discernimiento de parte del Señor, ¿verdad? Que te va a llevar a poder manejar ese mundo espiritual con altura. Amén. Si usted se fija en Cristo, Cristo manejó muchísimas circunstancias de su vida donde la realidad marcaba tal o cual cosa, pero él es como que decía, sí, la realidad me dice esto, pero pará, yo aquí no vine para establecer lo que el mundo me hace ver realmente, porque esa fue la obra. Dice la palabra del Señor que justamente la obra de Jesús fue enviado ¿para qué? Para poder destruir las obras de Satanás, ¿sí o no? Amén. Es decir, para destruir las obras de Satanás. Ese fue el propósito de Jesús. O sea que todo aquello que ha sido gestado y que Jesús tuvo que confrontar, usted fíjese, antes de meterse en problema o contestar algo que podía ser cuestionable, él agarraba y le contestaba con otra pregunta. Los dejaba ahí en ascua. Ayer hablábamos justamente con Miguel en una charla que tuvimos allí en casa, y ¿por qué Jesús hablaba muchas veces en parábolas? Porque si él se metía a hablarle con la rigidez de la palabra, que algunas veces las tuvo que utilizar, ¿verdad? Pero al pueblo no le utilizaba las expresiones que utilizaba con los fariseos, con los escribas, porque ellos sí conocían. Entonces el pueblo, ¿qué hacía? Para no ponerlo en confusión, le llevaba con parábolas. Entonces esas parábolas, que eran cosas cotidianas, le abrían la mente. Por eso hay un mensaje de conocimiento previo que nosotros tenemos, que todo lo que nosotros recibimos nos hace bien. ¿Por qué? Porque hablamos con los milagros de Jesús, con las experiencias de Jesús. Entonces, como somos bebé, todo eso nos va alimentando, pero llega un tiempo en donde a los fariseos los tenía que confrontar para poder destruir cosas mayores. Es decir, nosotros entendemos que dentro nuestro hay cosas que están desalineadas. El que no lo entiende, vamos a tener que recapacitar y pensar que tenemos que ver en nuestro interior, pero hay cosas que están desalineadas. Las cosas que están muy desalineadas, Dios la trató con ejemplos, amén, y con ministraciones que hasta aquí hemos recibido, pero hay cosas que tienen que ser rotas por las palabras, que tienen que ser destruidas por la palabra, que tienen que ser, con la espada tiene que penetrar para romper y penetrar en aquellas cosas que están más ocultas. Entonces, está en nosotros decir, bueno, yo quiero eso para poder ser verdaderamente libre, o quiero vivir con el estado de bendición que tengo hasta el día de hoy. Y ese es el tema, ¿verdad? Que no estamos diciendo que no estás bendecido. Estás bendecido, pero estás a un nivel muy inferior quizás a lo que Dios quiere. Porque cuando es necesario ya no comer la leche espiritual, claro, vio cuando vamos a una campaña evangelística, ¿cómo? Si no está hablando el evangelista, todos se aplauden, eso es para mí, todo eso es para mí, claro. Mi hermano, esa etapa pasó. Esa etapa son los primeros pasos. Ahora hay que usar palabras que te empiece a romper, que te empiece a poder hacer reaccionar las fibras interiores y que te puedas ver la realidad de lo que está oculto. Por eso dice, a través de los apóstoles, a través de los profetas, lo que leyó el apóstol recién, es que ahora estas cosas son reveladas para que vamos a tener un entendimiento mayor. En aquel tiempo no hacía falta, bueno, simbólicamente
en algunos tiempos de nuestra vida no hacía falta que nos hablen de esto porque no teníamos necesidad, porque teníamos que solucionar otras cosas. Pero ahora es tiempo donde tiene que entrar otro nivel de palabra, otro nivel de conocimiento. ¿Para qué? Porque las cosas que Dios quiere para tu vida y para mi vida son mayores. Entonces, como las cosas son mayores, tus herramientas tienen que ser mayores. Por eso es que a veces vemos un pueblo empequeñecido, hogares, ministros empequeñecidos, con todas las ganas de hacer cosas grandes. Pero ¿qué pasa? Esa falta de herramientas, ¿verdad?, hacen que solamente Dios, claro, no te voy a meter allá, si allá todavía no estás capacitado, ¿verdad? Por algo el Señor Jesús tuvo que estar hasta los 30 años aproximadamente, para ser bautizado, para poder comenzar su ministerio. Tuvo que pasar por el enfrentamiento con Satanás en el monte de la tentación, vencerlo. ¿Por qué? Porque era necesario ese proceso de maduración, tanto en lo natural como en lo espiritual. Por más que a los 12 años, como decimos siempre, tenía tremendas capacidades, pero el Señor, con esas capacidades, que contestaba con sabiduría y que rebatía a los que conocían la palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, no alcanzaba. Pero cuando el Señor termina una obra en el propio Jesús, acuérdese que en Él habitó corporalmente. Si estaba la deidad en Él, a los 12 años también estaba, pero no era la hora. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces Dios siguió trabajando, formándolo, teniéndole desafíos. Tenía que huir de un lado, tenía que verse el rechazo. Tuvo un montón de experiencias que aún dentro del propio ministerio él tuvo que aprender a manejar. Pero ¿qué pasa? Se había preparado para eso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Yo quiero que entiendas, saca provecho de las cosas que Dios nos está poniendo a disposición en este tiempo especial, en el nombre de Jesús, para poder estar entonces, ahí sí el Señor va a empezar a decir, bueno, ahora mira, te voy a mandar para que hagas esto. Y te aseguro que vas a vencer. No vas a fracasar. Vas a vencer porque tenés herramientas, amén, letales contra Satanás. Pero una de las circunstancias que en estos días estuve viendo, hubo dos pasajes, amén, que voy a tratar de relatarlos en forma más rápida. Uno de esos pasajes es la experiencia que tuvo Daniel, Antiguo Testamento. Daniel en el capítulo 10, para que vea que la lucha espiritual se siente en lo físico. Para que vea que la lucha espiritual, amén, se siente en el cuerpo físico. Es decir, hay veces que hay gente que por ahí dice, hoy me duele el cuerpo, estoy cansado, estoy con un pesar acá en la cabeza. A veces por ahí a mí me sucedía que mi estómago, no se imagina lo que era revuelto en el estómago, dolor de cabeza que se me partía, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Eran tiempos donde yo, sin saber, estaba metido en una lucha espiritual. Y en esa lucha espiritual era lo que Dios justamente quería hacer conmigo para poder estar llevando a un estadio mayor todavía. Como bien te digo, es decir, el trabajo de Dios nos va a llevar a que enfrentemos ciertas cosas donde usted le va a sentir en lo espiritual, pero también muchas veces en lo físico. Amén. ¿Quién muchas veces dice acá, mira, tenía tal o cual cosa y cuando vine a la iglesia se me fue? ¿Sabe por qué? Porque venía con algo espiritual, amén, que en la casa del Señor, la propia presencia del Señor, amén, el hecho de la adoración, el hecho de la palabra, el hecho de la administración, ¿verdad? Decir, te lo saca. Pero quiero que entienda, el mundo espiritual te sacó eso, pero el mundo espiritual, la guerra todavía continúa. Y en el capítulo 10 de Daniel, allí hay un relato donde el famoso ayuno de Daniel, ¿quién recuerda eso? En esa experiencia vemos a un Daniel que entendía y comprendía, porque dice el primer versículo, dice así. Te voy a leer algunos versículos salteados, por ejemplo el 1 y el 2 ahora. El 1 dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltasar. Y la palabra era verdadera. Escuche bien, era verdadero lo que se fue revelado. El conflicto dice que era grande. No era nada pequeño, era grande.
dice. Pero él, dice, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Ahora, no estamos hablando de una inteligencia natural. Estamos hablando de una inteligencia, ¿verdad? En donde Daniel era un hombre procesado espiritualmente. Entonces tuvo inteligencia para tener conocimiento de esa revelación de la visión que tuvo. Es decir, no es que tuvo inteligencia natural de hacemos esto, resolvemos de esta manera, vamos para aquí, vamos para allá, sacamos de aquí, ponemos en el otro lado. No. Él era un hombre procesado, era un hombre que Dios había trabajado en su vida y por eso Dios lo pone en esta circunstancia y le permite esta circunstancia. Cuando nosotros decimos, escuche bien, cuando nosotros decimos de que Dios no nos llevará y no nos pondrá carga mayor que la que nosotros podamos llevar y no te pondrá en una circunstancia donde tú vas a fracasar, ¿sabe por qué es? Porque en medio de las circunstancias que nosotros nos toque vivir, fuese cual fuese, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder estar entendiendo con la inteligencia no natural, sino la espiritual, la que viene revelada, la que viene de parte de Dios, para poder encontrar una salida, para poder solucionar lo que estás enfrentando. ¿Me explico hasta aquí, iglesia? Es decir, a veces naturalmente fracasamos. ¿Por qué? Porque estamos con la calculadora para sacar cuentas por las cosas económicas. Estamos con los cálculos, amén, de que si se da esto, se da lo otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos en un estadio donde la naturaleza, nuestro gobierno de naturaleza, gobierna y no está gobernando el espíritu. Y Daniel no tuvo nada que ver con eso. Daniel dice que tuvo la bendición de que tener la revelación primeramente, pero tuvo la inteligencia para poder tener una acción con respecto a eso. Amén, di conmigo, Señor, dígalo, vamos, dígalo, Señor Jesús, ayúdame, Dios, que la inteligencia que viene de lo alto, la sabiduría que viene de lo alto, repose y haga morada en mí para poder tener actitudes alineadas con tu voluntad ante toda circunstancia. De esa manera, con todo lo que enfrente, todo lo que haga, no tendrá, Señor, mezclado con mi naturaleza, sino que será purificado por el Espíritu para que tú te manifiestes. Ayúdame, Señor, dígalo, ayúdame, Señor, a interpretar las cosas conforme tu voluntad. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Mire, es natural que ante una circunstancia que te desestabiliza, que tu naturaleza quiera salir. Es natural. Es natural que ante algo que no está acorde a lo que a vos habías programado, que quieras actuar en tu naturaleza, porque la naturaleza, como bien hablaba el apóstol recién, está conviviendo dentro nuestro, ¿verdad? Es decir, el bautismo nos purificó en conciencia, pero la naturaleza está todavía. No es que el Señor dijo, bueno, te bauticé, ya sos nuevo, ahora tenés una actitud nueva, tenés un carácter nuevo. No. La Biblia dice en Pedro, ¿verdad?, que eso nos limpia de conciencia. Ese es el bautismo en las aguas, pero la naturaleza nuestra está. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el Espíritu Santo empieza a obrar, ahí viene la naturaleza distinta. Y Daniel era un hombre procesado. Daniel era un hombre que quizás, amén, había pasado, acuérdese que Dios lo había preparado ahí cuando lo llevaron y tenían los 120 zápatras, los 119 que estaban en contra, algo así, ¿se acuerda? Que lo hicieron poner allí de tal manera que parecía que era el único descarriado de todo, cuando en realidad él estaba haciendo las cosas bien para Dios. Y todo ese procesamiento, cuando llega un momento donde tuvo una revelación de un conflicto grande. Di conmigo, conflicto grande. Yo pregunto, ¿usted cree que Dios en algún momento de tu vida no te va a llevar a conflictos grandes? Si ya no estás. ¿Usted piensa que en el trabajo de Dios, amén, para poder estar haciendo que nosotros podamos ser hombres y mujeres maduras, no va a haber conflictos grandes donde vas a tener que tomar decisiones espirituales? Y Daniel aquí dice que tuvo sabiduría, tuvo inteligencia, dice, en ese conflicto grande para poder resolverlo. Y dice, y en aquellos días yo, Daniel, versículo 2,
estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y lo que hablábamos días pasados, no es la aflicción de llorar, no es la aflicción de poder golpearte y estar mal y parecer que estás deprimido y que querés dar lástima. No es esa aflicción. La aflicción que él tenía estaba en lo más interno de su ser. Esa aflicción era algo que tenía que resolverse de la manera que él operó. Esa aflicción era una aflicción, amén, que no era un lamento, aunque capaz que por ahí interiormente había un lamento, como pasó en algunas oportunidades en otros personajes bíblicos, ¿verdad? Usted fíjese que escuche bien, cada vez que un personaje bíblico ha llevado la aflicción a la naturaleza humana, el Señor automáticamente le dijo, levántate. Escuche bien, cada vez que ha pasado un Elías, se afligió de tal manera que se puso en una cueva o se escondió en el desierto, y Dios lo primero que después le dijo, levántate. O sea, una cosa es la aflicción espiritual y otra la aflicción de la carne. Amén. La aflicción de la carne no te va a resolver nada. La aflicción de la carne te va a empastillar, te va a tirar en la cama. La aflicción de la carne te va a hacer andar mal con el mundo. La aflicción de la carne no te va a querer dejar salir de tu casa. La aflicción de la carne no te va a dejar alabarle a Dios. La aflicción, porque cuando hay una aflicción en el espíritu, vos le alabás a Dios. Yo he tenido aflicciones en el espíritu y terminaba en medio de todos esos conflictos que estaba viviendo. Estaba alabando a Dios, porque la aflicción de la carne, ¿verdad?, no te hace alabar a Dios, te hace lamentar las condiciones, las circunstancias. Pero cuando hay una aflicción en el espíritu que puede suceder, se cambia eso y vos podés decir, gloria a Dios, Señor, yo te doy gloria, te doy la alabanza, te doy gracias porque esto estás bendecido y va a suceder, pero hay victoria. Empezás a cambiar esas cosas, es decir, no es que lo haces en forma para, yo me voy a esforzar para alabarle a Dios, no, te sale natural. Ahora la aflicción que no proviene del espíritu te anula. No, ¿para qué quiero leer la palabra? ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué? Es más, lleva una división que muchas veces te separa dentro de la misma familia. ¿Escuchó? Porque Satanás conoce bien clarito el principio que dice que si divide el reino, la casa será asolada. Si usted no quiere tener una casa asolada, no dividas el reino, Si no querés tener una casa que sea permanente, que permanezca, ¿verdad? No dividas el reino, porque cuando tú divides el reino dentro tuyo, ya estás, amén, haciendo una puerta abierta para que la casa sea asolada. Eso, mire, mira, yo te lo voy a leer. No lo busque. Mateo 12:25 dice así. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Cuando el enemigo te logra dividir, cuando el enemigo te logra romper esa ligadura o esa comunión espiritual y te lleva a la carne, el asolamiento y el no permanecer es el destino. ¿Escuchó? Y ese principio Satanás lo sabe. Entonces, si logra esa división, si logra esa falta de comunión, si logra esa falta de búsqueda, esa falta de poder estar queriendo nutrirte, ¿verdad? Si logra eso, la asolación viene. Y son cosas que el otro la maneja mejor que usted y yo. Estos son términos que nosotros los tenemos así, ¿verdad? Pero Él los maneja, Él es el principio de Él. Y yo quiero que entienda, Él tiene la Biblia paralela. Vio que en la Biblia, en cosas encontrar. Bueno, Él tiene su Biblia paralela en diciendo, todo esto me sirve para mí. Él sí que rompe las hojas de la Biblia y esta la tiene. No, ¿para qué voy a hacer esto si yo estoy condenado? Pero esto que dice acá es ley y esto se aprueba. Y a su nombre. Yo quiero que entienda que la palabra es autoridad. Y Dios no se puede negar a esta palabra. Ni aún cuando el enemigo la quiere utilizar. Porque cuando Él ve una injusticia,
Aquí hay palabras que el otro va a decir, mirá, y si usted y yo no nos arrepentimos, la injusticia permanece. Por eso la primera herramienta que hablamos en la primera clase para poder empezar a ser libre es el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento de toda injusticia, porque toda injusticia nos separa de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que aquí en este caso Daniel estaba enfrentando algo y dijo, no, aquí no me voy a lamentar, no, mire, aquí no me voy a poner a cuestionar a Dios, es decir, aquí me conviene unirme a Dios, voy a tener inteligencia y voy a hacer lo que Dios quiere. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Ahora, el hecho de que tú actúes espiritualmente no te va a librar de ciertas cosas. Por ejemplo, dice ahí que Daniel quedó solo. Nosotros cuando estamos pasando un conflicto no queremos quedar solos. Si tenemos el apoyo de alguien, mejor. Y mire acá dice el verso 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor. Y huyeron y se escondieron. Te voy a decir algo. Si en algún momento te toca tener que enfrentar un conflicto grande, jamás vas a estar solo porque el Señor va a estar contigo. Por empezar. No marques el sentimiento natural de soledad con el hecho de lo visible. Aquí visiblemente los que estaban con él no vieron la visión, tuvieron temor, huyeron, ¿verdad? Y él quedó solo. Amén. El verso 8 dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y mire cómo quedó, para que veas que hay consecuencias muchas veces físicas. Cuando tú estás pasando un proceso espiritual, el físico lo siente. El físico se resiente. Acá dice, y no quedó fuerzas en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Este era Daniel. Alguien que tuvo inteligencia, que proclamó un ayuno, voy a enfrentar porque Dios sé que está allí, es decir, no lo puse en forma racional, es decir, como algunas veces que hacemos ayuno, o yo por lo menos he hecho algunos ayunos donde dije, bueno, si hago ayuno va a pasar esto. Y no, si no era Dios que estaba pidiendo el ayuno, era José Luis que quería ofrecer algo que Dios no le estaba pidiendo. Entonces fue un ayuno que fue ayuno nomás. Pero aquí estamos viendo de que en este caso el ayuno había sido dirigido por Dios. Él tuvo sabiduría, él tuvo dirección de Dios. Cuando interpretó, cuando vio el conflicto, ¿verdad? Él con inteligencia determinó lo que iba a hacer. Se afligió durante 21 días, pero no se afligió, como te dije, para poder pasar mal, sino que se afligió en el espíritu para poder entender y para poder hacer la voluntad del Señor. Y acá dice, no quedó fuerzas en mí, ante mi fuerza se cambió de fallecimiento y no tuve vigor alguno. Amén. Voy a adelantar un poco, verso 12. Entonces me dijo ese varón, le apareció. Te dije que no estaba solo. Lo habían dejado los compañeros, pero no estaba solo. Le apareció un varón, dice, y le dijo, no temas, Daniel. Lo primero que Dios te quiere decir siempre es que el temor nunca te va a ayudar. El temor refleja inseguridad. La inseguridad es duda. Y la duda comienza a invalidar la obra de Dios. A veces podemos justificarlo, el temor, sí, todo lo que quiera. Pero usted fíjese, no en este caso solamente, sino en cuántos casos Dios diciendo no temas. No temas. Y acá le estaba diciendo a Daniel, a ese hombre que estaba en voluntad, le dice no temas. Porque desde el primer día que dispusiste, di conmigo, desde el primer día, cuando tú dispones, ¿verdad? Señor,
este tiempo que voy a vivir, amén, va a ser un tiempo espiritual y voy a disponer mi fuerza, voy a disponer mi corazón, voy a quitar, amén, la influencia de mi carne para poder estar alineado contigo, ¿verdad? Entonces, en ese momento vino la ayuda desde el primer día. Ahora, pero fíjese usted, desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y por causa de ello he venido. El verso 13 es muy importante, escuche bien. Pero el príncipe de Persia, el príncipe del reino de Persia, ¿dónde estaba Daniel? ¿Dónde estaba? Estaba en Persia. Y todo lugar tiene un príncipe. Satanás tiene sus príncipes en todo lado. ¿Qué es lo que quería hacer? El príncipe de Persia se le opuso durante ¿cuánto tiempo? Se me opuso durante 21 días. En otras palabras, el domingo pasado hablamos de los principados, potestades, gobernadores que son territoriales. En Persia había un principado, príncipe de Persia. Había un principado que no quería que Daniel esté ahí. O no quería que Dios ejerza lo que tenía que hacer en ese lugar. Hay una oposición cuando usted está en el lugar correcto, como estaba Daniel, y haciendo la voluntad, para que no hagas lo que tenías que hacer. ¿Escuchó? Cuando Dios te da tu casa, es decir, hay un gobierno de Dios a través tuyo, pero hay un gobierno satánico, ¿para qué? Para que tu casa no pueda tener la bendición que Dios quiere que tengas. Cuando usted está en un lugar de trabajo, en una empresa donde Dios te ha puesto, ¿verdad? Ahí está Dios respaldando tu vida. Pero si usted no cuida, como lo hizo Daniel, amén, el ángel no puede pelear para poder estar defendiendo tu lugar de dominio donde Dios te puso. Por eso es muy importante, como decía el apóstol Juvenal recién, esa relación va a hacer que Dios juegue a tu favor o no. Esa intimidad, esa búsqueda, ¿verdad? Y Daniel tuvo inteligencia, lo pudo llevar a cabo. Pero cuando lo llevó a cabo, el príncipe de ese lugar no quería. Por eso que te quiere sacar de la iglesia, te quiere sacar del ministerio, te quiere sacar a veces para destruir tu familia. Y me cansé, ¿verdad? Porque hay expresiones así. Y son los gobiernos, ¿verdad? Donde el diablo no quiere que tú venzas. El primer principado que tuvo, escuche bien, el primer principado que tuvo que vencer fue este. ¿Escuchó? Y dice, durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los de Persia, con los reyes de Persia. No lo pudo sacar. Cuando vos decidís hacer la voluntad de Dios, no te saca. No te saca. Porque no se dejó viciar Daniel por su carne, sino por una aflicción espiritual. Si Daniel hubiese actuado en la carne, el otro lo va a sacar de Persia y lo echa fuera. Pero aquí dice que luchó y Daniel, dice ahí, y quedó Daniel con los reyes de Persia. Y a su nombre. Amén. Verso 19, al quedar el ángel quedó Daniel. El verso 19 dice, y me dijo nuevamente, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Y le dice, esfuérzate y aliéntate. ¿Cuántas veces lo escuchamos eso? Que lo saca de una condición y dice, esforzate, alentate. Amén. Hay una figura poderosa de Pedro cuando estuvo preso. La primera vez que estuvo preso Pedro. Cuando él estuvo preso, estaba descalzo. Estaba sin su cinto porque después se tuvo que ceñir. Estaba sin su manto y estaba dormido. Al día siguiente lo iban a sacar seguramente para ejecutarlo. Pero mire la condición donde estaba. Lo puso en una prisión, lo metió preso. Allí estaba atado. Le habían puesto grillos, 16 guardias. Pero él, eso era lo exterior.
pero la condición, escuche bien, la condición que Pedro tenía era que estaba descalzo, el apresto de la palabra. Estaba sin el manto, que es la cobertura. Estaba con su cinto que no estaba ceñido. Y estaba dormido. ¿Usted piensa que una iglesia dormida, sin el manto, sin el cinto y sin el calzado, puede vencer? ¿Usted piensa que un hijo, una hija de Dios, sin esas cosas también puede vencer? No, está preso. Entonces cuando viene el ángel, que se hizo un resplandor, lo primero que le dice a Pedro, le dice, ponte de pie. Y automáticamente se puso de pie, se le cayeron las cadenas. Ponte el manto. Ponte la sandalia, cíñete y vamos. Lo que vos tiraste, lo que vos dejaste, porque la cárcel te puso ahí, porque vos podés estar en la cárcel, pero ¿para qué te vas a sacar el manto? ¿Para qué te vas a sacar las sandalias? Lo que vos dejaste allí, te estoy diciendo que lo tomes, porque es la única forma de salir a la libertad. ¿Cuántos quieren libertad acá? Lo que hemos dejado, Pedro, estás preso y necesitas ponerte la sandalia, ponerte el manto, ceñirte y vamos que te agarro de la mano y te voy a ayudar hasta donde puedas ayudarte, te ayudo. Vas a pasar la primera, la segunda guardia, vamos a cruzar la calle, ahí te dejo porque ahora te di capacidad, estás vestido. Es su nombre. El hijo pródigo, hermano, ¿cómo llegó a la casa del padre? ¿Y qué fue lo que hizo? Le dio vestimenta, le dio alimento, le puso la sandalia, lo calzó y le puso el anillo. ¿Sabe por qué? Porque él había perdido toda la identidad. Toda la identidad. Daniel, cuando tuvo que hacer ese ayuno, no perdió identidad desde el principio. Estaba afligido, sí, pero no perdió. Entonces, ¿qué pasó? El príncipe Daniel, el príncipe principal Daniel pudo... Daniel, te dice príncipe Daniel. Miguel, es decir, pudo pelear por él. Y cuando peleó por él, el otro lo quería sacar de Persia y luchaba para sacarlo de Persia, que era su lugar donde Dios lo había puesto para poder estar llevando la bendición en ese lugar, traer un mensaje distinto. Bueno, gracias a Dios después lo logró, ¿verdad? Pero es decir, estaba luchando y como Dios vio que estaba alineado, dijo, no, yo voy a defenderlo. Le mandó lo mejor. Le mandó lo mejor. Y yo creo que Dios quiere mandarnos lo mejor en este tiempo. ¿Cuánto están entendiendo? Y cuando le mandó lo mejor, he aquí que le vuelve a decir, no tome, le dice, muy amado. Ya no le dijo, muy amado. Es más que amado, es muy amado. Hay una diferencia. No temas. La paz del Señor esté contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él le hablaba, empezó a recobrar fuerza. Aleluya. El oír. Estaba escuchando la voz de Dios a través de ese varón. Y eso le empezó a dar fuerza. Ojalá que a los que nos miran, a los que nos escuchan, ¿verdad? Entendamos este mensaje. ¿Para qué? Para que solamente con el oír empecemos a recobrar fuerza. Para que solamente el entender espiritualmente, no racionalmente, no en la carne, sino entender en el espíritu lo que significa esta palabra, nos permita justamente poder estar recobrando fuerza. Y fíjense acá dice, y mientras él me hablaba, recobré fuerza. Y dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Y a su nombre. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia, que un enemigo constante, territorial. Pero lo que me llamó la atención, lo que dice después, punto y coma, y con esto estamos cerrando. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Ayer lo hablábamos. No hay un solo enemigo tuyo. Y son principados. Lo que el otro no pudo lograr por la fuerza, porque Miguel te defendió. El príncipe de Persia, que es el príncipe del intelecto, el que te batalla la mente.
Porque Grecia significa la filosofía, la cultura ideológica. Tanto es así que cuando Pablo llegó a Atenas, se encontró con algunos eruditos, filósofos, que conocían mucho y que querían saber mucho. Y por allí le escucharon, pero cuando llegó el momento de la resurrección les dijimos, no queremos más nada. Todos los demás escuchaban todo el mensaje, hablaba de la resurrección y Pedro lo escuchaba y se convertía y venía. Pero en este caso el intelecto le puso un límite. ¿Por qué usted piensa que lo primero que cuando te pasa algo, nuestro intelecto quiere gobernar sobre la circunstancia antes que el espíritu? ¿Por qué pensás, amén, que cuando estás teniendo que resolver algo y aún a veces cosas espirituales, queremos resolver las cosas espirituales con nuestro intelecto? Porque es un principado, es un gobernador. Grecia es un principado que quiere gobernar por medio del intelecto. La mayoría y la gran cantidad que muchas veces lleva al fracaso a hombres, mujeres, amén, ungidos, ¿verdad?, dentro del reino de Dios, tiene que ver justamente con esa batalla, amén, que tiene que ser librada en la mente, que es el príncipe de Grecia que está queriendo traer su filosofía, que está queriendo traer su diseño. Cuando Daniel recibió el diseño de que tenía que ser 21 días de ayuno, se lo dio el Señor. Y eso activó al príncipe principal Miguel a su favor. Pero terminó con y dice, ahora tengo que seguir luchando con Grecia. Claro, porque cuando no te puede derrotar de una manera, te viene con el pensamiento. Y ya vos, mira vos. Y tenía razón. Y claro, y el otro, como conoce las cosas que vos pasaste, lo que vos viviste, te trae memoria. Y sí, mirá, lo que oí tiene razón, lo que me dijo tiene razón, y mirá que esto. Entonces, ¿qué se va haciendo en nuestra cabeza? Entonces, cuando el Señor, y en la primera clase hemos aprendido, amén, que era la metanoia, la renovación, la única forma de poder revertir todo esto es entrando en el conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para que haya argumentos espirituales para poder defenderte de eso. Lo único que quiere, ya te dije, es arrancarte. ¿Para qué? Para que no pueda ejercer. Si lo hubiese sacado a Daniel ahí, de esa circunstancia, hubiese pasado como le pasó a Abacú. Que Abacú veía, pero ¿qué pasa? Tuvo una reacción natural. Y por eso que se quejaba. Cuando tú escuchas quejas, hay una naturaleza que están queriendo gobernar. ¿Escuchó? En cualquier aspecto, en la familia, en el dinero, hay una naturaleza. Y después cuando reacciona, decir, no, pero si Dios tiene el dinero del mundo para darme. Bueno, te conectaste con lo espiritual, anulaste lo espiritual, anulaste lo natural. Cuando hay una división dentro de la casa, de la familia, del matrimonio, ¿verdad? Empezás a darle manija, ¿verdad?, a lo natural. Y después reaccionar, es lo que Dios me dio, lo que tengo que cuidar, que esto, que lo otro. Entonces estás cambiando la filosofía de Grecia por la de Dios. Y a Abacú le pasó eso. Abacú agarró y empezó justamente ¿a qué? A quejarse. Capítulo 1. Pero llegó un momento de su vida, en el capítulo 2, donde Dios le dice, escucha, Abacú, acordate de la visión. Acordate de lo que te prometí. Acordate de lo que dije acerca de ti. Y empieza a publicarlo. Empieza a declararlo. ¿Para qué te vas a enredar con aquello que ves como injusticia? ¿Para qué te vas a enredar con aquello que ves que es malo? ¿Para qué te vas a enredar con aquello que ves que no te va a edificar? ¿No te das cuenta que estás orando y no hay respuesta? Y como tú dices, a mí me parece que la justicia se tuerce. ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Ya lo estaba acusando a Dios. Y vos pensás que alguien que está reclamando a Dios de esa manera está alineado con el Espíritu, si Dios siempre te escucha. Y conmigo Dios siempre me escucha. Entonces cuando le reclamo algo es cuestión mía, no es de Dios. Siempre Dios me escucha. ¿Hasta cuándo clamaré y no me oirás? No responderás. No estaba en la voluntad de Dios responderle, quería que cambie. Mire, hay cosas que vas a clamarle a Dios, que le vas a pedir a Dios, amén, y Dios no te va a responder hasta que no cambies.
Dios no va a probar en nuestra vida ciertas áreas de nuestra vida hasta que no haya un cambio que se alinee con Él. Entonces cuando Habacuc entendió, símbolo de Daniel, entendió la visión, entendió la revelación, lo que Dios le estaba diciendo, empezó a declarar, a escribirlo por tabla, y haz lo que corra, porque la visión se cumplirá, y se apresura. Mire usted, ¿cuánto dice gloria a Dios? Vos podés apresurar los tiempos de Dios, parece ser, si te alineás con el Señor. No escuché ningún amén. No escuché ningún amén, muchachos. Vos podés alinear y apresurar los tiempos de Dios si te alineás con la voluntad del Señor. No demores el tiempo de Dios. No. ¿Sabe cuánto tiempo hemos perdido en nuestra vida? Y hoy Dios no está haciendo así, no está abriendo la mente, no está diciendo, vamos. Levántate, le dijo acá, ¿cómo es que le dijo? Esfuérzate y aliéntate. Dile que está a tu lado, esfuérzate. Vamos María, vamos Pablo, vamos Miguel. Esfuérzate y sé valiente. Y esfuérzate y aliéntate. Y a su nombre. Toma el manto, toma el cinto, toma la sandalia. Despiértate en el nombre de Jesús y crucemos la calle que vas a estar libre. ¿Cuántos dicen amén, Jesús? Aleluya. Yo lo creo. Yo lo creo. En el nombre de Jesús. Y cuando Habacuc entendió, lo publicó. Y me encanta lo que terminó diciendo. Ya no le interesaba nada. Aunque las vacas o el ganado sea estéril, creo que era. Aunque el olivo y la vid no produzca. Aún sé que he de alabarle a Dios. Aleluya. Así termina, ¿eh? Así termina el libro, ¿eh? Aunque esto no pase, aunque lo otro no ocurra, aunque, claro, porque si vos estás pendiente de que ocurran ciertas cosas en tu vida para alabarle a Dios, estás frito. Sí, porque hay gente que dice, si pasa esto, entonces sí. Y Dios dice, no va a pasar nada, cambia y entonces sí. No, a no ser que vos seas más duro que Dios, no sé. A no ser que yo sea más duro que Dios, no. Entonces Habacuc terminó entendiendo la cosa. Y como dice el brasileño, el jeito. Entendió, se alineó, declaró y ya no le interesaba nada. Es decir, le interesaba, pero se había rendido a la voluntad del Señor. Amén. Persia y Grecia siempre van a querer combatir. Siempre van a querer estar presentes en medio de tu vida y en mi vida. Porque son principados que tienen sus métodos, pero acuérdate, y si tú rescatas lo que hablamos al principio, antes de que hable el apóstol Juvenal, dijimos, en Cristo estamos completos. En Él estaba corporalmente la deidad y vosotros en Cristo estáis completos, dijo el Señor. No me falta nada. Todo lo tengo. Todo viene. Todo se aproxima. Por eso que el Deuteronomio dice, ¿querés cielos abiertos? Capítulo 28. Dice, en la obediencia las bendiciones vendrán sobre ti y viviréis y estaréis bajo cielos abiertos. Amén. ¿Qué fue lo que comenzamos cantando hoy? Que se abran los cielos. Espero y deseo con todo mi corazón, espero y deseo con todo mi corazón que esta palabra, la expresión del corazón de Dios, hoy haga que estemos bajo cielos abiertos y que salga de este lugar en el nombre de Jesús con decisiones no carnales, sino espirituales, que te llevarán a una alianza maravillosa, especial, imbatible, en donde Dios formará parte. Y si Él tiene que enviarlo a Miguel, a quien sea, a favor tuyo, a Gabriel, a quien sea,
lo va a hacer. Porque desde el primer momento que tú dispongas tu corazón para entender y humillarte, fíjese, para entender y humillarte. Entiendo a veces, pero no me humillo. Entiendo, pero me mantengo en la mía. No hay humillación. Y no es una humillación que te está pidiendo el hombre, esto es la palabra de Dios. Es una humillación que la palabra de Dios refleja, que fue efectiva en la vida de Daniel. Por eso yo quiero orar. Quiero pedir a Dios en esta mañana y agradecer por este consejo. Yo desde un tiempo a esta parte, pero un tiempo bastante importante, yo recibo cada palabra que Dios ministra como un consejo. Porque no me siento obligado, me siento amado por el Señor. Cuando le dijo, muy amado, no temas, levántate, esfuérzate, se lo estaba diciendo desde el amor. Quizás a veces cuando alguien te dice, dale, esforzate, esto, lo otro, no te lo está diciendo desde la imposición, te lo está diciendo desde el amor porque te conviene. Y aquí cuando el ángel le vino a decir, muy amado, no temas, la paz está contigo, esfuérzate y aliéntate. Se fue liberando y fue recobrando fuerza. Porque Daniel lo tomó como correspondía, no lo tomó como una imposición, como un agravio, no, lo tomó en la forma correcta. Si yo no estoy espiritual en mi vida, todo eso lo voy a rechazar porque digo, no, me lo está queriendo que lo haga, que me lo está imponiendo. Ahora si estoy espiritual, me va a fortalecer. Oramos a Dios, ¿le parece? Quien quiera ponerse de pie lo hace. Quien quiera inclinar su rostro lo puede estar haciendo. Yo me rindo a ti. En el poderoso nombre de Jesús. Padre celestial, así como Habacuc llegó a decir en el final de su libro, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como las ciervas, y en mis alturas me hace andar, al jefe de los cantores sobre mi instrumento de cuerda. Padre celestial, recibimos, Padre Santo y amado Señor, este hermoso consejo que tú hoy nos has dado. Nos hablaste, Señor, de la formación, del crecimiento, de la instrucción, del estudio, de la búsqueda, de buscar las profundidades de tu palabra. Pero también nos diste un ejemplo a través de Daniel, en donde Daniel era un hombre que se había formado. Cuando Babilonia lo mandó a llamar, pidió lo mejor que tenía el pueblo de Israel. No pidió, Señor, lo que le sobraba, no pidió lo que no le iba a servir, sino que pidió lo mejor. Y Daniel era uno de los más capaces, uno de los mejores. Mas Babilonia no sabía que en Daniel había un espíritu superior. Y ese espíritu superior, Señor, lo llevó a marcar una gran diferencia. Y esa diferencia fue, Señor, que ante un conflicto grande, poderoso conflicto, el cual tú le revelaste en su corazón, en visiones, Señor. Él no se apresuró, Señor, a tomar decisiones naturales. No, Señor. Él buscó en ti cómo resolver ese conflicto porque mayor gloria le daría. Y al entender con inteligencia espiritual ese conflicto, Daniel tuvo sabiduría, se afligió,
Su cuerpo lo sintió porque desfalleció y no le quedaron fuerzas. Pero Señor, por más que él estaba solo porque fue abandonado, él, Padre Santo, tuvo el apoyo más grande que había en ese momento. Miguel había sido enviado para pelear a su favor. Había sido enviado para que Satanás no lo pueda quitar de Persia, que era el lugar que Dios le había puesto. Y así, Padre Santo, Dios amado Señor, cuando disponemos, entendemos y nos humillamos, Señor, y comprendemos, Padre Santo, así es como tú actúas con nosotros. Señor, que hoy esta palabra sea revelada a nuestro espíritu, sea revelada a nuestra mente, sea revelada, Padre Santo, Dios amado Señor, a nuestro corazón, Señor. Y que sea, Padre Santo, esta palabra la que dirija, Padre Santo, nuestro caminar y nuestro andar. Vemos en la figura, Padre Santo, de Daniel, Señor, un hombre, Padre Celestial, que fue ayudado por el cielo, Señor. Fue ayudado, Padre Santo, en lo sobrenatural, donde él no podía actuar, Padre. Y hemos comenzado este mensaje diciendo, Señor, que el mundo espiritual es tan, pero tan real como el mundo natural, Señor. Con la diferencia que las herramientas son muy, pero muy distintas. Por eso, Señor, hoy estoy declarando, Dios amado Señor, que en ti estamos completos. Que en ti, Padre Santo, Dios amado Señor, como habitó en Jesús corporalmente la deidad, Señor, también está en nosotros, Padre. Y que así, Padre Santo, como Cristo que fue, Señor, y es cabeza, Señor, de principados y potestades, Señor, nosotros estamos también en ese lugar con la autoridad que nos fue delegada como iglesia, Señor, para vencer, para lograr, para avanzar, Señor, para poder cambiar, Señor, el destino de muchos, Padre. Señor, aquí hay ministros, hay apóstoles, hay profetas, hay pastores, Señor, hay evangelistas, Padre, hay adoradores, Padre, hay jóvenes, jovencitas, Padre Celestial, hay hogares, hay matrimonios, Padre Celestial, que están aquí presentes y representados, Dios amado Señor, que tendrán y mostrarán tu gloria, Señor, mostrarán tu poder, Padre, que mostrarán, Padre Santo, tu bendición, Señor, porque hoy, Padre Santo, estamos tomando el manto, estamos poniéndonos la sandalia, estamos ciñendo, Padre Santo, nuestros lomos con el cinto, pero nos estamos despertando a la luz de tu palabra, Dios, para tomártenos de tu mano y darnos, Padre Santo, la salida de las cárceles, Señor, donde estábamos dormidos, Padre. Por eso, Padre Celestial, estamos declarando un tiempo nuevo, estamos declarando un tiempo de poder, estamos declarando un tiempo de victoria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, Padre, y se derriba toda fortaleza, se derriba todo poder de las tinieblas, Padre. Cae, Padre Santo, los principados, Dios, no por nuestra fuerza, sino por el ángel que pelea a favor de esta iglesia, a favor de tu sierva, a favor de tu siervo, Padre. Oh, corrobo, robo, coma, maya, sei, alaba, calla. Hay algo que se está moviendo, que está peleando a favor tuyo. Hay algo que se está moviendo, que está peleando y está defendiendo lo que tú no puedes defender en forma espiritual, pero en lo invisible algo acontece, algo sucede, algo está pasando en el nombre de Jesús. Aleluya. Créale, créale, créale. Yo quiero decirte que Dios no escogió a un grupo de personas para poder tratar, sino que trató con Daniel individualmente. Hay veces que tú te sientes que ni los que están a tu lado te comprenden por lo que tú estás pasando espiritualmente, pero quiero decirte que hoy puedes salir victorioso, y de esa manera, espiritualmente hablando, podrás ser el instrumento y el canal de bendición que Dios ha soñado y que sigue soñando en ti y en mí. Aleluya. Mi orgullo me sacó del jardín, alabanza tu nombre. Humildad colocó el jardín en mí. Está en
ti el jardín. Si vendiera todo lo que tengo, a cambio de su amor yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Vamos. Yo quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo, a cambio de su amor yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Vamos, iglesia. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en él. Quiero conocer a Jesús. Sí, Señor. Y ser hallado en él. Quiero conocer a Jesús. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Jesús. Señor, hoy a través de la palabra nos está diciendo que así te podemos conocer. Y muchas veces, Padre Santo, Dios amado, Señor, por el desconocer, Señor, de tu caminar, de tu deseo y tus sueños para con nosotros, hemos errado y hemos fallado. Y quizá, Padre Santo, Dios amado, Señor, de alguna u otra forma nos quitó del jardín. Pero tu amor maravilloso puso el jardín en nosotros, Señor. Como dice esta alabanza, Dios, queremos conocerte. Permítenos, Padre Santo, forjarnos en el conocimiento de la palabra para crecer, para madurar, para educarnos, para hacer, Padre Santo, lo que tú anhelas y crees que podemos hacer. Por eso, Señor, hoy puedo declarar que esta tu casa, cada siervo, cada sierva, cada ministro, los que están presentes, los que nos escuchan por la radio, Padre, podrán ver, los que nos ven, Padre Santo, por internet, podrán alcanzar la mayor gloria, el mayor poder, porque, Padre Santo, Dios amado Señor, vendrá un tiempo de tratamientos personales para edificar, para crecer, para formarte, y una iglesia fuerte y bendecida para que la gloria de Cristo se manifiesta. ¡Aleluya! ¡Lo creemos! ¡Lo creemos! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya!
Levanta tu mano y di conmigo, Señor, que lo que hoy hemos aprendido lo pongamos por práctica. Y seguramente todo conflicto, por más grande que sea, tu gloria se mostrará. Ayúdanos, Dios, a reconocer la dirección, la forma, el tiempo, Señor, para que la gloria tuya pueda manifestarse. Gracias, Señor. Amén y amén. ¡Aleluya!